Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ugey Castro y hoy quiero compartirles un poco sobre la investigación que estoy realizando, en donde trato de articular la autoetnografía para poder narrar y construir mi problema de investigación y, bueno, posicionarme desde ahí. En específico, mi ponencia la llamo Trazando rutas en Culiacán, Sinaloa, México, una autoetnografía en capas sobre violencias y movilidad universitaria. Y bueno, contarles que este primer relato autoetnográfico forma parte de mi investigación más amplia sobre movilidad urbana de mujeres universitarias en contextos de violencia y de narcotráfico, en específico situando la investigación desde una perspectiva feminista en el norte del país, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en un contexto de violencia extrema y de narcotráfico. También contarles que mi investigación surge en un contexto y en un momento muy específico, que es la actual llamada guerra en Sinaloa, que trata de un conflicto interno dentro del cártel de Sinaloa que ha sumido a la ciudad en un estado de miedo y de incertidumbre. Se trata de un conflicto entre dos facciones del cártel de Sinaloa por el control territorial y que ha dejado diferentes actos de violencia en la ciudad, desde enfrentamientos, bloqueos, secuestros, desplazamientos forzados, entre otras cuestiones que han convertido los trayectos cotidianos en escenarios de riesgo. Desde la autoetnografía entonces me pregunto cómo resistimos entonces a la movilidad cotidiana, cómo narramos nuestros trayectos sin reducirlos al miedo, sino como actos de existencia y de resistencia en este contexto adverso, y cómo transformamos el miedo en acción. Bueno, la escritura autoetnográfica como metodología me ha permitido no solo registrar la experiencia de movilidad en esta ciudad, sino también entender cómo la violencia redefine nuestras formas de habitar el espacio. Es decir, moverse en Culiacán, Sinaloa no solo implica un desafío logístico, sino también una constante negociación con el miedo, con la incertidumbre y la vulnerabilidad que atraviesan cada trayecto. La autoetnografía no es solo un método de investigación, sino también es una postura política. Bueno, desde la perspectiva feminista, la autoetnografía permite conectar lo autobiográfico con lo estructural, lo individual con lo colectivo. Siguiendo a Caroline Ellis, la autoetnografía sería una forma de investigación que parte de la experiencia personal para comprender fenómenos culturales mucho más amplios. En mi caso, adopto una narración en capas siguiendo a Carol Rambo como una estrategia para articular diferentes voces y diferentes temporalidades. Es decir, la dimensión personal, mi experiencia de movilidad universitaria en una ciudad en conflicto, la dimensión estructural, como el narcotráfico y el patriarcado reconfiguran la ciudad y limitan la movilidad de las mujeres, y finalmente una dimensión política, es decir, la escritura como una herramienta de denuncia y de transformación. Como explica Carol Rambo, este tipo de escritura nos permite salir de las formas convencionales y explorar nuevas maneras de entender la experiencia. Para mí fue una forma de recuperar la agencia dentro de un contexto que nos quiere quizá inmóviles y silenciadas, porque escribir es resistir, narrar no es solo recordar, es abrir grietas en un sistema que nos oprime. Y bueno, para entender la movilidad universitaria en Culiacán hay que situarla en un contexto, en la llamada guerra en Sinaloa, que inicia en septiembre, como les comentaba, del 2024 y que ha dejado distintas cifras alarmantes. Aquí les comparto un poco sobre el mapa y algunos datos. Y bueno, estas cifras entiendo que no son solo números, son vidas, son trayectos interrumpidos, son espacios urbanos transformados por la violencia. Como escribo en mi texto, algunos días la fatalidad de los hechos amplifica el miedo y la rabia. Es difícil que no sea así cuando las víctimas son alcanzadas en los escenarios más cotidianos de sus trayectos. Personas que han perdido la vida al quedar en medio de un fuego cruzado mientras esperaban un semáforo, quienes han sido alcanzadas por las balas perdidas durante una persecución mientras aguardaban en una parada de camión o simplemente mientras compraban en una tienda. En este contexto, la movilidad deja de ser solo un desplazamiento, se convierte en una estrategia también de supervivencia y de acción. También me gustaría articular esto con una perspectiva de las mujeres universitarias. En este sentido, las universitarias nos enfrentamos a una doble violencia.
Por una parte, la violencia estructural del narcotráfico, que impone reglas de circulación en la ciudad, limitando dónde podemos ir y a qué hora. Y por otra parte, la violencia de género, que nos obliga a diseñar también estrategias de cuidado, modificar rutas, evitar calles solitarias, estar siempre alertas, entre otras cuestiones. Como menciono también en mi texto, es agotador y profundamente injusto. He vivido negociando mi existencia y mi traslado por las ciudades desde muy joven. Sin embargo, el miedo a la violencia de género y el miedo a la narcoguerra se cruzan en este sentido y se potencian, y nosotras en cada trayecto aprendemos a sobrevivir en estos espacios. Sin embargo, me interesa destacar cómo narrar la digna rabia puede ser una escritura como resistencia. Para la escritura también, que puede ser un espacio de resistencia, en mi texto reivindico lo que es la digna rabia como una herramienta política. Es decir, tradicionalmente las mujeres se nos ha enseñado a callar la ira, a contenerla, a desvincularnos de estos diferentes sentidos como la rabia, como la indignación, pero en un contexto como el nuestro, la rabia es una respuesta legítima, es el combustible que nos permite denunciar, organizarnos, imaginar otros futuros posibles. Como escribo, aquí estamos, nos seguimos moviendo, nos seguimos encontrando en los camiones, en las aulas, en las calles. Narramos para no desaparecer. Narrar el miedo no es solo un acto testimonial, es una forma de interpelar la realidad, de romper con el silencio impuesto. Así me gustaría tratar de concluir esta pequeña presentación con algunas preguntas que quizás son abiertas. Por ejemplo, ¿cómo transformamos el miedo en acción? ¿Cómo convertir la memoria en resistencia colectiva? ¿Cómo hacer de nuestros trayectos no solo un acto de sobrevivencia, sino un acto de recuperación del espacio? Porque escribir también es una manera de reescribir nuestra relación con la ciudad, de imaginar rutas que aún no han sido trazadas, y concluir esta exposición con este pequeño mensaje que, bueno, el miedo quizás es un mensaje, es una forma de control, pero también puede ser un punto de fuga hacia la rebeldía. Bueno, muchísimas gracias. Ya estaremos comentando un poco más al respecto en el simposio. Y bueno, ansío a verlas y verlos a todos por ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos.